Ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros tratamos los siguientes temas inmediatamente. Vamos pues con estos temas, algunas claves de la encrucijada sinodal católica, el contradictorio espectáculo de la democracia estadounidense, el fallo en la logística del sepulturero, es lo que expone el cuadro dantesco de la mortalidad neonatal. Y los piñeros están en vigilia por algo que vamos a tratar, y que los productores de piña, pero que también parece que está en conocimiento de las autoridades y que están atentas a esa situación. Entonces, señores, ¿qué pasa? Que empezando por el sínodo de la iglesia. Vamos a empezar por el sínodo de la iglesia con algunas claves. Se van a plantear muchas cosas, pero no sabremos de ella en lo inmediato. No sabremos de ella en lo inmediato porque esta es un cónclave de varios años. Ya lleva 2 años y le queda por lo menos uno más. Ahora, en la reunión de este cónclave, se escuchan todos los planteamientos. Y después el Papa tendrá un año, hasta octubre del año próximo, para convertir esas cosas en decisiones papales, las que decida convertir en decisiones papales. De manera que escucharemos sobre las cosas que están en debate, pero no esperemos ninguna decisión inmediata porque no está llamada a producirse y nadie sabe lo que ocurra de aquí a un año con relación a esas decisiones. En total, en este sínodo participan unos 365 delegados o concurrentes, unos 375. El 75% son obispos. Pero por primera vez en un sínodo tenemos una presencia laica. Y entonces, en este caso, entre esos 365 participantes, de los cuales el 75% son obispos, hay 70 laicos. Esos 70 laicos fueron escogidos de un listado de 140 que estaba sobre la mesa del Papa, y pues él escogía con su equipo de esos 140 que resultaron de una selección final entre miles, los 70 que iban a participar. Entonces, entre esos 70 laicos o legos que van a participar en este sínodo, hay 54 mujeres. Hay 54 mujeres. Y entre los temas más polémicos está el tema del celibato obligatorio, está el tema de la posibilidad de
el ejercicio diaconal de las mujeres, la posibilidad de la bendición de las parejas homosexuales, y un tema con el que el Papa viene lidiando desde el año 2016, que es cuando el grupo de cardenales que ahora acaba de publicar las dubias a las que nos referimos en el día de ayer, cuando la primera vez que reacciona públicamente contra el Papa Francisco, o no contra el Papa Francisco, sino contra cosas que él está planteando, es el tema de los divorciados. Para la doctrina católica, el matrimonio es indisoluble. Por lo tanto, no hay un consentimiento para el divorcio. Hay un procedimiento muy especial para ello, pero no es tanto el consentimiento para el divorcio. Es para que los divorciados puedan volver a la comunión. Entonces, no lo pueden hacer casados en segunda nupcias. No lo pueden hacer divorciados. El Papa, desde el 2016, es opuesto a esto. Es opuesto a que se le niegue la comunión a un matrimonio en segunda nupcia o a un católico por el hecho de que se haya divorciado. Y entonces la agenda, el papel de los LGTBIQ+, en sentido general, también en ese sentido. Entonces, sobre estos temas hay diferencias, hay serias diferencias que no solo están planteadas en la Iglesia Católica, sino que están planteadas prácticamente en el debate político. Esos temas estuvieron muy presentes en las últimas elecciones españolas. Esos temas están presentes en las elecciones en los Estados Unidos. Están presentes prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, el peligro, la preocupación es que la Iglesia pues tome dos caminos distintos. Si no se produce una cierta conciliación que centralice alguna de estas posiciones, que sería lo ideal, que centralice alguna de estas posiciones y entonces la institución pueda conservar su unidad, porque una inclinación hacia toda esta apertura que propone un sector de la Iglesia significa la división automática. Decía pues uno de los cardenales que ha estado encabezando todo este proceso, el cardenal Walter Brandmüller, que el cardenal Brandmüller es alemán, no está activo, está retirado, pero él era historiador oficial del Vaticano. Entonces, él está advirtiendo que muchos piensan que la doctrina es como el programa de un partido político que puede cambiarse con votos. Él entiende que los asuntos doctrinales de la Iglesia no se resuelven con votos, sino que hay una doctrina que está trazada
Y esa doctrina es la caracterización fundamental de la fe. La iglesia, como les contaba ayer, ha vivido muchos momentos. En cada momento ha encontrado el camino de poder seguir manteniéndose como institución, y por eso ha resistido durante más de 2 milenios. El cristianismo, que no es otra cosa, el cristianismo no es otra cosa que la lectura paulista del mensaje de Jesús, pues se ha encontrado en etapas distintas con grandes desafíos. El desafío aristotélico, por ejemplo, que lo salva Tomás de Aquino con la Suma Teológica, en la que expone razones racionales de la creencia en Dios, y incorpora, contrario a lo que se había planteado en toda la Edad Media, que digamos que esta doctrina aristotélica había que mantenerla al margen de la fe. Él en gran medida la incorpora a la fe y la explica a través de ella. Entonces siempre ha aparecido ese puente, y esperamos que esta vez realmente ocurra lo propio. Entonces, señores, miren, en Estados Unidos se ha producido un espectáculo, la verdad, que muy contradictorio el espectáculo que se ha producido en los Estados Unidos. Porque el jefe de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Kevin McCarthy, fue destituido. Cualquiera podría pensar que eso no tiene ninguna importancia. ¿Qué importancia tiene el cambio de el presidente de una de las cámaras en Estados Unidos? Eso se supone que debe ser rutinario. Bueno, tiene importancia porque eso no es rutinario. No es rutinaria la destitución de un presidente de la Cámara de Representantes. Tal es así que nunca había ocurrido. Es decir, que un presidente de la Cámara de Representantes, después de haber sido electo, y Kevin McCarthy tenía apenas 9 meses de la elección, fuera destituido. Es decir, ese es un acontecimiento que ocurre por primera vez en la democracia estadounidense. Y es producto de esa situación que se ha creado con la polarización que se produce en ese país, en la que hay una división entre dos partidos, y hay una apuesta que se dirige más hacia el fracaso de una administración que hacia la contribución de los objetivos nacionales. Esa es una de las desventajas que tiene Estados Unidos en estos momentos al, digamos, batirse en la competencia mundial que tiene frente a la potencia que amenaza con desplazarle. Que
es un país que está dividido, que no puede tener políticas firmes frente a nada porque la prioridad es la polarización que divide a esa nación. Y ahora la cosa parece infantil. Parece infantil porque ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál es el pecado fundamental del presidente que acaba de ser destituido este martes? ¿Cuál fue su pecado fundamental? Que él es republicano. Y él como republicano tenía que apostar de manera ciega al cierre del gobierno, que lo estaban planteando o lo iban a provocar los republicanos. A partir del sábado, 1 de octubre, el gobierno quedaba prácticamente cerrado. El cierre de gobierno deja la administración de brazos cruzados porque no puede hacer ningún tipo de gasto, o ningún tipo no, porque hay gastos de emergencia como servicio meteorológico y otros servicios muy específicos que son los únicos que se mantienen abiertos. Pero el gobierno tiene que declarar su incapacidad de pagar a los empleados públicos y tiene que declarar su incapacidad de cumplir con sus compromisos, con contratistas, con suplidores, sus compromisos también con los bonos soberanos, por ejemplo, es decir, con el endeudamiento externo, que el de Estados Unidos es uno de los más grandes del mundo. Es decir, que el Estado se declara durante un tiempo insolvente. Eso es una cuestión catastrófica, que se supone que una potencia no puede consentirse el lujo de llegar a ella. Entonces, el señor McCarthy, el señor Kevin McCarthy, como presidente de la Cámara de Representantes de mayoría republicana, pues colaboró con el presidente Biden para evitar el cierre de gobierno. Es decir, estamos hablando de un hombre que entre su militancia política republicana y el interés nacional, consciente de todo el daño que le hace a ese país el cierre de gobierno, colabora para que el cierre de gobierno no se produzca. Y lo hace tratando de respetar el espíritu fundamental de los reclamos republicanos. Porque él dice, ¿cuál es el principal cuestionamiento que tenemos los republicanos? Bueno, los republicanos queremos detener las ayudas a Ucrania. Queremos que salgan del presupuesto las ayudas a Ucrania. Bueno, él excluyó ese tema. Él excluyó ese tema que era la principal preocupación de los republicanos, que tienen otros cuestionamientos, pero ese era, digamos, el tema que más menciones tiene por parte de ellos. Y no se cerró el gobierno por la colaboración del presidente de la Cámara de Representantes republicano. Bueno, esa fue su sentencia de muerte, porque de los representantes hay un caucus radical que inmediatamente propuso su destitución. Pero ¿cuál es la sorpresa? Señores, ¿cuál es la sorpresa? Que las manos que se levantan para destituir a este hombre son demócratas, porque apenas, es verdad que hubo un voto republicano, pero ni siquiera los republicanos que habían pedido su destitución votaron por ella,
porque le estoy hablando de un caucus de más de 99 representantes, y solo hicieron falta 8 representantes republicanos para la votación que ha provocado esta crisis, porque eso en Estados Unidos es una crisis. Para escoger a ese hombre hubo más de 15 sesiones y prácticamente hubo un descabezamiento. Ahora, aunque hay un mecanismo provisorio, hay que perder el tiempo otra vez tratando de escoger a un representante. Pero ese representante tiene que ser republicano. Entonces, ¿cuál es el sentido político? ¿Cuál es el sentido político de estos benditos demócratas que castigan a un republicano por haber colaborado con la presidencia demócrata? Por haber colaborado con la presidencia demócrata, vienen y emiten esta votación que carece totalmente de sentido, porque estamos hablando que fue una votación de 216 versus 218. Es sumamente cerrada, pero entre ellos hay 208 demócratas. 208 demócratas. Es decir, tú colaboraste con nosotros, tú traicionaste la línea de tu partido, lo primero que te vamos a castigar somos nosotros. Usted queda fuera. Usted está destituido. Y en la historia, usted queda como el único presidente que en toda la historia de Estados Unidos ha sido destituido como presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo el hombre? Traicionó a su país, incurrió en graves actos de corrupción, estaba en connivencia con enemigos de Estados Unidos. Entonces, ustedes ven en qué anda el país, que supuestamente tiene que batirse por su primacía en el predominio mundial. En eso es que anda. Una cuestión que usted realmente no la entiende, cómo se expresan esas cosas que parecen realmente tan infantiles, tan nimias. Y ahí lo dejo. Bueno,